Buenas noches, bienvenidos a Fondo Asarquía, un programa en el que esta semana vamos a contar con el alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, con el que vamos a repasar la actualidad de este municipio y vamos a tener un debate sobre la situación de los presupuestos generales del Estado, su repercusión en esta comarca, en el que van a intervenir la vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE, Marinieves Ramírez, y el diputado en el Congreso, Mario Cortés. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Asarquía, patrocina este programa. Vamos ya con nuestra entrevista en este A Fondo Asarquía. Hoy tenemos aquí como invitado al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, con el que vamos a tomar el pulso a la actualidad del municipio situado más en el extremo oriental de la comarca de la Asarquía. Municipio en el que hay muchos frentes abiertos. Vamos a abordar algunos de ellos, los más importantes, con su alcalde, con José Alberto Armijo. ¿Qué tal? Buenas noches. Capital turística de la Costa del Sol Oriental. Muy buenas noches, encantado de estar aquí en este programa y a dar información sobre la política nerjeña. Bueno, pues ya que usted la señala como capital turística de la Costa del Sol Oriental, si le parece vamos a empezar hablando de turismo. Venimos de un verano muy bueno. Correcto. En el que Nerja ha marcado algunos de los datos más interesantes en toda la Costa del Sol. Y arrancábamos con un otoño con cierta incertidumbre por toda la coyuntura socioeconómica en la que nos encontramos, pero por el momento el litoral oriental de Málaga, la Costa del Sol Asarquía, está aguantando bastante bien. Estamos ya en la segunda quincena del mes de octubre y hay quien dice y hay quien ve cómo está Nerja en estos momentos y comenta que prácticamente podríamos decir que desde el punto de vista turístico, climatológicamente hablando y turísticamente hablando, es como si estuviéramos en el mes de julio. Ha sido un verano turísticamente muy bueno, ha sido un verano económicamente muy bueno para el empresariado nerjeño, un verano en el que Nerja ha brillado también desde el punto de vista del empleo, que creo que es importante y significativo, y especialmente en estos momentos de crisis, de dificultad, y por tanto enormemente satisfecho por la política que no solo en el ámbito estrictamente del turismo, que también, sino en otras concejalías que han funcionado muy bien y han hecho pues que Nerja dé la imagen que los nerjeños queremos transmitir a los vecinos de Nerja y a las personas que deciden pasar unos días de vacaciones en Nerja, de un pueblo que presta unos servicios adecuados, que ofrece una seguridad y una tranquilidad idónea para el descanso, para el disfrute, para las vacaciones y por tanto desde ese punto de vista extraordinariamente satisfecho. Los porcentajes, y ya son datos que nos proporcionan fundamentalmente el empresariado vinculado al turismo, fundamentalmente a ECOS, ¿no? Que se hable de Nerja como referente ya no solo en la Costa del Sol Oriental, sino en la Costa del Sol, es extraordinariamente significativo desde el punto de vista de la ocupación. Hablar de una ocupación del 90-85% en junio, del 90% en julio, del 93% en agosto, del 90% ahora en el mes de octubre, son datos especialmente significativos y que confirman que efectivamente Nerja, desde el punto de vista turístico, es un referente no solo nacional, sino internacional, atendiendo fundamentalmente al turismo internacional. No nos podemos quedar con lo que tenemos, hay que seguir pensando en el futuro. En ese sentido, ¿qué planteamiento se hace el ayuntamiento para seguir potenciando turísticamente Nerja? ¿Cuáles son los retos en el sector turístico nerjeño? Bueno, pues seguir incidiendo en todas las políticas que, como siempre digo, de manera directa o de manera indirecta, influyen en el turismo. Y sobre todo, también prestar atención, que creo que es importante, a lo que es la promoción turística del municipio. Tenemos un buen producto y debemos, y esta es nuestra obligación, nuestra responsabilidad, debemos promocionarlo en aquellos mercados que son siempre referentes desde el punto de vista turístico. Yo sé que la concejala de turismo ya está trabajando con muchísimo rigor, con muchísima seriedad en ese mercado, en ese escaparate internacional que en unos días se va a celebrar en Londres, la World Travel Market, también
en enero en Fitur y por tanto prestar atención a esa faceta creo que es importante. Pero fundamentalmente decía que tenemos un buen producto y para poder vender un buen producto hay que conseguir que ese producto sea un producto de calidad, ¿no? Y en ese sentido desarrollar políticas que repercutan desde el punto de vista turístico de manera muy directa o de manera muy indirecta. Por eso todo lo que son infraestructuras turísticas, todo lo que son servicios de limpieza, de playa, de seguridad, política de reurbanización, en definitiva actividades que lógicamente puedan provocar presencia turística en Nerja coincidiendo con el periodo vacacional, como hemos hecho este verano reciente con el Campeonato de España de Atletismo, con la recuperación de los festivales de la Cueva de Nerja, con una intensa programación cultural en agosto, con el concurso de Miss España en septiembre. Todo eso, lógicamente, son factores que van sumando y que, evidentemente, a los que hay que prestarle una importante atención, teniendo en cuenta la repercusión, la incidencia, la influencia que tiene, lógicamente, en la promoción turística del pueblo. De cara al futuro, quizás la apuesta más importante o más, al menos en cuantía, es el proyecto del campo de golf de la Vega de las Mercedes, del Pago de las Mercedes. ¿En qué situación está ese proyecto? Pues en estos momentos en el tejado de la Junta de Andalucía, en la Consejería de Medio Ambiente, siguiendo los trámites de naturaleza medioambiental, andando, como yo digo, pisando en firme, como siempre, y despejando incógnitas, superando obstáculos, con la intención de ir impulsando un proyecto que, sin lugar a duda, va a tener una enorme repercusión desde el punto de vista social, desde el punto de vista turístico, desde el punto de vista económico, y que evidentemente hay que abordarlo e impulsarlo con la prudencia y cautela de la importancia que tiene ese proyecto. Por tanto, siguiéndole, haciéndole el seguimiento en los movimientos, yo como alcalde, los movimientos municipales y fundamentalmente los movimientos que corresponden a otra administración, en este caso a la autonómica y concretamente a los pasos que tiene que ir resolviendo la propia Junta de Andalucía. Las cifras de ese proyecto son interesantes, importantes, pero las críticas también son muchas. Sí, bueno, hay quien está a favor y quien está en contra de ese importante proyecto para Nerja y para la Costa del Sol Oriental y para la comarca de Axarquía. Yo siempre digo que para mí todo criterio, toda opinión merece todo el respeto del mundo, se alinee en un sentido o en otro. En cuanto a aquellos que entienden que es un proyecto necesario, importante para el municipio, defensores del mismo, yo respeto ese criterio. Aquellos que tienen un criterio diferente me merecen todo el respeto del mundo. Lo que sí está claro que el proyecto será una realidad si la situación política se alinea con ese proyecto. La situación política me refiero a la corporación municipal y sobre todo que haya una corporación comprometida, convencida y decidida a impulsarlo con todas las garantías desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista cultural. Todas las administraciones tienen que bendecir ese proyecto porque el mismo se adecúe a la legalidad. Y si es así, si el proyecto es viable, si hay voluntad política de impulsarlo y el mismo se encaja en un marco indiscutiblemente legal, no habrá ningún problema para avanzar en su ejecución. Bueno, dejamos el turismo, vamos a hablar de otra de las cuestiones que en estos momentos tenemos sobre la mesa a diario, y que es la sequía en la comarca. Nerja quizás es el municipio que tiene más recursos hídricos porque bueno, los acuíferos del río Chillar siguen estando o gozando de buena salud. De hecho, va a ser uno de los recursos a los que va a optar la Junta de Andalucía para garantizar el suministro de agua potable al resto de la comarca. ¿Cómo están viviendo en el municipio toda esta situación en torno a la sequía? Bueno, pues por un lado, con la tranquilidad de saber que efectivamente tenemos un Chillar con un subsuelo rico desde el punto de vista hídrico, que existen 3 perforaciones en estos momentos que están inactivas. De las 3, una afortunadamente ya definitivamente, bueno, está pendiente de la firma del acta de entrega, pero vinculada al sistema de abastecimiento del municipio, la perforación identificada con el nombre de Chillar 1 y las otras 2 perforaciones, Chillar 2 y Chillar 3, que son recursos estratégicos de la Junta de Andalucía, que son perforaciones que administra la Junta de Andalucía y que efectivamente en su momento decidieron vincularlo al sistema Viñuela.
¿En qué momento estamos? Pues pendientes de que la Junta ultime 2 trámites. Uno, el relativo al Chillar 1, para que se proceda a la firma por parte de la Consejería del Ayuntamiento del acta de entrega y por tanto que esa perforación quede definitivamente vinculada al Ayuntamiento de Nerja, y las otras 2 perforaciones pendiente que la Junta ultime los trabajos para ponerlas en funcionamiento cuando las circunstancias lo permitan y por tanto se pueda trasladar agua de esas perforaciones a aquellos municipios con el fin de cubrir necesidades donde sea necesario. Nosotros los nerjeños entendemos que, evidentemente, y eso es comprensible, nuestra prioridad debe ser, en primer lugar, nuestras necesidades desde el punto de vista del abastecimiento humano y del riego agrícola, pero a partir de ahí, si hay agua y está disponible y se puede y se debe utilizar para cubrir necesidades, nuestra solidaridad existe y se pone encima de la mesa para que no haya ningún tipo de problema. Es una pena que haya agua y que no se pueda utilizar para atender una necesidad de un vecino, de un agricultor, de un pueblo de la comarca de la Axarquía. De hecho, la agricultura en el municipio nerjeño no está teniendo los problemas que está teniendo en otras zonas de la comarca. No, afortunadamente no. En su época, y hay que reconocerlo, José Miguel Jimena, concejal de Agricultura, hizo un trabajo muy bueno desde el punto de vista de la construcción de depósitos y sobre todo de la implantación del sistema de riego por goteo, que eso quiera que no, economiza muchísimo el consumo del agua de riego, pero afortunadamente no hay motivo para la preocupación, para la inquietud, ni desde el punto de vista de la población en cuanto al abastecimiento, ni desde el punto de vista de la agrícola en cuanto a las necesidades para los agricultores nerjeños. Alcalde, tenemos de fondo imágenes del Chillar, estamos hablando de sus posibilidades como recurso hídrico, pero también es un río, un cauce que genera cierta preocupación al ayuntamiento, que cada año al inicio de la temporada de verano se pone sobre la mesa la necesidad de ordenar el uso como espacio de ocio recreativo. Correcto. De ese cauce. Cada año se muestra la predisposición de la Junta de Andalucía a hacerlo, pero seguimos igual que estábamos, ¿no? Efectivamente. Y recuerdo una reciente conversación con la delegada del Gobierno acerca de celebrar una reunión en Nerja con el propio consejero con la intención de abordar este tema, y la petición que le hizo el alcalde a la propia delegada es que cuando se produzca esa reunión con el propio consejero sea para anunciar la solución definitiva que se le va a dar a una reivindicación histórica del Ayuntamiento de Nerja, alertando acerca de los riesgos innecesarios que las administraciones, unas con mayor competencia y otras con menos competencia, como es en este caso el Ayuntamiento de Nerja, asumimos sin ninguna necesidad ante una situación que puede y debe resolverse y además que entendemos nosotros tiene fácil solución. Por tanto, no terminamos de entender cómo una administración con la competencia y con las capacidades y con los recursos que tiene la Junta de Andalucía no dé solución definitiva a un problema que, insisto, puede y debe solucionarse. Lo he dicho cuando he sido alcalde, lo he dicho cuando he estado en la oposición y lo vuelvo a decir siendo alcalde. No debemos esperar a que ocurra una desgracia para reaccionar. Lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Estamos tentando... ¿Qué propone el ayuntamiento para ordenar eso? Regulación. Nosotros siempre, desde el punto de vista medioambiental, siempre nos hemos alineado en la regulación y nunca en la prohibición. Nosotros entendemos que los espacios naturales están para disfrutarlos y entendemos que el uso y el disfrute contribuyen a la conservación del medio, siempre y cuando el uso sea responsable y sea razonable, evidentemente. Pero los espacios naturales están para disfrutarlo. El Chillar está para disfrutarlo, pero de forma sensata, de forma ordenada, de forma razonable, de forma responsable, regulando simplemente el número de usuarios del río, controlando, identificando a las personas que quieren disfrutar de ese espacio. Tan complejo es. Existen, no queremos descubrir la pólvora, ya existen otras experiencias en otras zonas de Andalucía y de España, donde la gente puede disfrutar de espacios naturales de manera ordenada, de manera regulada y, lo más importante, de manera segura, con absoluta tranquilidad de que no va a ocurrir una desgracia, cosa que no podemos decir con respecto al uso recreativo del río Chillar. Por tanto, nuestro llamamiento a la propia Junta de Andalucía pasa porque en el menor tiempo posible, yo suelo decir más pronto que tarde, haya una fórmula de aplicación que permita el uso y disfrute recreativo del río Chillar con plena garantía de seguridad. Bueno, pues si le parece vamos a hacer un repaso por los clásicos de la actualidad de Nerja. Digo clásicos porque de ellos llevamos hablando muchos años.
esperemos que algún día desaparezcan también de las páginas de la actualidad, pero siguen estando ahí. Por ejemplo, la depuradora ya está construida, ya está funcionando, pero siguen sin resolver, por ejemplo, el traspaso al ayuntamiento para su gestión. Hace unos días tuvo conversaciones con representantes del Ministerio. Correcto. Y siguen sin despejar esas dudas, ¿no? Bueno, en esa conversación, en esa reunión telemática que mantuve con el subdirector general de Infraestructura, la intención era un poco actualizar información, porque no percibimos ni recibimos información de Madrid con respecto a qué pasa con la estación depuradora, qué está pasando con las estaciones de bombeo, en definitiva, qué va a pasar con la gestión del saneamiento integral de Nerja, y fue una reunión clarificadora. Tengo que reconocerlo, porque dudas o incertidumbre las despejamos con la información que se nos dieron. Primero, con respecto a la estación depuradora, que se apuntaba que en un tiempo breve se iba a acceder al Ayuntamiento de Nerja mediante la tramitación de un expediente de mutación demanial. Esa vía la cierra el Ministerio y ahora explora otra con la finalidad de que pueda ser un hipotético convenio la herramienta, el instrumento que permita accederle al Ayuntamiento a la estación depuradora. En eso están, estudiando esa fórmula para que no haya ningún tipo de objeción por parte de la Abogacía del Estado dependiente del propio Ministerio de Transición Ecológica. Parece ser, por la información que yo tengo, que se le ha prorrogado el contrato a la empresa Traxa, que es la que en estos momentos es la responsable del funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales. ¿Y qué tengo que decir con respecto a los problemas que ofrecía esa planta desde el momento en que se puso en funcionamiento? Eran muchos los vecinos que se quejaban de los ruidos y de los malos olores como consecuencia del funcionamiento de la estación de agua de la EDAR de Nerja. Esas quejas las trasladamos al Ministerio y hay que reconocer que el Ministerio reacciona y le encarga atrás a una serie de trabajos que han permitido al día de la fecha, que han posibilitado subsanar esa deficiencia. A mí me dicen los vecinos del entorno que afortunadamente los olores ya son inexistentes y los ruidos han desaparecido. De modo que una gestión que hay que reconocer, que hay que valorar y que hay que agradecer. En cuanto a las estaciones de bombeo de agua residual, ¿en qué momento estamos? Pues ha habido un ofrecimiento por parte del Ministerio para hacer la entrega al Ayuntamiento de Nerja. Pretendían que recibiéramos la llave de manera inmediata. Nos ha cogido de sorpresa porque no se nos advirtió en esa reunión telemática que mantuvimos y hemos reaccionado, yo creo que de forma razonable. Yo le he dicho al Ministerio, en este caso en mi condición de alcalde y a este subdirector general, oiga, permítanos que los servicios técnicos municipales visiten esas estaciones de bombeo, visiten esas estaciones de impulsión, confirmen el adecuado funcionamiento de las mismas, lo certifiquen y por tanto el órgano competente municipal pueda hacer lo mismo que hicimos en su día, recepcionar los colectores, recepcionar en este caso las estaciones de bombeo. Me consta que los técnicos municipales han estado con técnicos de Traxa visitando las instalaciones, me constan que están trabajando para emitir un informe acerca de en qué sentido tenemos que responder, y si el informe de los servicios técnicos es favorable en el sentido de que aceptemos, recepcionemos esas instalaciones, la asumiremos de manera inmediata para que la empresa municipal de agua y saneamiento en Agua de Narixa se haga cargo del funcionamiento de la estación de bombeo del Chillar y la del Seco. Cambiamos de tercio, hablamos de equipamientos sanitarios, el futuro centro de salud. El ayuntamiento ha cumplido con lo que tenía que hacer, que era reurbanizar los terrenos para la ubicación del edificio sanitario. Ahora le toca mover ficha a la Junta de Andalucía. ¿Cómo va eso? Pues hace un par de días mantuve una conversación telefónica con el jefe del servicio de proyectos del SAS. El documento técnico parece que presenta una serie de deficiencias, el que ha redactado el arquitecto responsable del proyecto, y en línea de superar esos obstáculos, mejorar el proyecto subsanando esas deficiencias con el objetivo de que se produzca la supervisión definitiva y favorable por parte del Servicio Andaluz de Salud. A partir de ahí, pues el Ayuntamiento de Nerja tendrá que bendecir técnicamente, urbanísticamente, mejor dicho, el proyecto con informes favorables de los servicios de infraestructura y de urbanismo y el servicio del informe de la arquitecta y de la letrada, y a partir de ahí ya, si la Junta de Andalucía cumple con su compromiso, y yo espero y confío que lo va a cumplir, y con la financiación necesaria, pues anunciará la licitación de ese proyecto y la adjudicación de esa obra.
Este es otro de los proyectos que afortunadamente ya se ve luz definitiva, entre otras cosas porque yo ya percibo un compromiso firme y serio, riguroso de este gobierno, del Partido Popular, de Juanma Moreno, en cuanto al impulso definitivo de un proyecto que es clave para Nerja, para que los nerjeños y las personas que nos visiten puedan disfrutar de un equipamiento sanitario propio del siglo en el que estamos y dejar de utilizar el actual ambulatorio que ya presenta alguna que otra gotera. ¿Qué van a hacer con ese edificio del actual ambulatorio? Pues usted, hace muchos años firmé un convenio con la Tesorería de la Seguridad Social, que era el titular del inmueble, y en aquellos entonces el compromiso era que cuando el uso sanitario desapareciera, la Tesorería se lo cedería al Ayuntamiento de Nerja, y en aquellos entonces lo que nos planteábamos era hacer un albergue para la juventud. Al día de la fecha estoy recabando información y pendiente de la que me puedan proporcionar para saber si realmente ese inmueble, una duda que incluso la propia Tesorería tiene, sigue siendo de la Tesorería de la Seguridad Social o fue parte del pago de la deuda histórica del entonces gobierno a la Junta de Andalucía y por tanto ha pasado a ser un inmueble titular de la Junta de Andalucía. Pendiente de esa información. De todas formas, si es un edificio de la Junta de Andalucía, tendremos, la Consejería de Hacienda, tendremos que saber por dónde van los derroteros y hablar con su propietario para conocer qué piensan hacer una vez que ese edificio deje de ser un edificio de uso sanitario. Bueno, además de los clásicos, también hay novedades. En la gestión municipal, hace unos días se puso la primera piedra del edificio de viviendas de VPO, destinadas al alquiler, que forma parte además de un plan de construcción de viviendas para jóvenes, viviendas de VPO, en el municipio con diferentes fórmulas de gestión, ¿no? Hombre, yo creo que yo estoy muy satisfecho del paso que hemos dado, muy satisfecho de que una parcela municipal sea destinada a un edificio para que 11 familias de jóvenes nerjeños puedan disfrutar de una vivienda digna y además con una enorme ventaja pagando como renta un alquiler asequible. Esto es un compromiso que asumimos dentro del grupo de trabajo que en su día 4 partidos políticos decidimos comprometer, el Partido Popular, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, dentro del plan de choque, decidimos impulsar un programa municipal de vivienda y esta es una de las primeras iniciativas que hemos desarrollado dentro del plan municipal de vivienda. Una iniciativa, tengo que reconocerlo, que es fruto del entendimiento de 3 administraciones. Lo que siempre digo, cuando las administraciones reman todas en la misma dirección, tarde o temprano, y por regla general más temprano que tarde, se consiguen los objetivos, ¿no? Y en este caso el entendimiento de la Junta de Andalucía, el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Nerja ha hecho posible que las 3 administraciones impulsemos este importante proyecto. Ojo, tengo que reconocerlo. El mayor esfuerzo económico, el Ayuntamiento de Nerja, una inversión que supera el 1.400.000 euros, de los cuales el Ayuntamiento pone 1.200.000 y 200.000 es una subvención proveniente del Gobierno de España a través de la Junta de Andalucía. Primer paso importante en materia de política de vivienda, pero no será el último. Estamos trabajando en otra iniciativa que pasa por repetir lo que ya hicimos en gobiernos anteriores, enajenar parcela para que los jóvenes se constituyan en cooperativa y como propietarios de la parcela puedan promover sus propias viviendas. De modo que tenemos el foco también puesto en ese problema importante del que tenemos conciencia, de la dificultad que tiene la juventud, de la dificultad que tienen los nerjeños en poder acceder a una vivienda, incluso dificultad en poder acceder a una vivienda ya no solo en propiedad, sino también en régimen de alquiler. Por tanto, esta iniciativa me parece muy acertada. Bueno, alcalde, hemos dejado para el final el asunto que de alguna manera ha marcado la actualidad de estos últimos días, el juicio del caso Vertedero. Tras su declaración el pasado lunes emitieron un comunicado en el que entienden que no va a haber reproche penal. Esa es la sensación que tuve cuando terminé de declarar el pasado lunes en este juicio. Y lo dije cuando la noticia saltó allá por el año 2017 y después de hacer la declaración pues prácticamente no hice más que ratificarme en lo que pensaba en aquellos entonces, ahora con más convicción, porque después de darle muchas vueltas al asunto, después de estudiar mucho la trayectoria que ha tenido este asunto y fundamentalmente analizar lo que ha sido la conducta política de los concejales de Medio Ambiente y la propia conducta del alcalde, no llego a otra conclusión que en este caso no puede haber reproche penal.
Resolvimos, entiendo yo, de la mejor manera un problema medioambiental de una cantera que se quedó sin restaurar por negligencia de la entonces Junta de Andalucía, que permitió que su explotador se fuera sin restaurarla y además le devolvieron la fianza que garantizaba la restauración, y la solución de José Luis Pesci, que fue acertadísima, reconducir una situación que pasaba por evitar todos los vertidos incontrolados y los vertederos que había en Nerja, en el propio casco urbano, y concentrar todos esos inertes, todos esos escombros en esa cantera, con la finalidad de ir de alguna forma restaurándola. Y lo hacíamos con la tranquilidad de haber tenido una autorización de la entonces Confederación Hidrográfica, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, que autorizaba al Ayuntamiento a hacer lo que se venía haciendo, utilizar los inertes, los escombros, para restaurar la cantera, haciendo, por supuesto, caso a lo que la Diputación Provincial dijo en su época. Oiga, los residuos, los inertes, deben llevarse a canteras abandonadas. Es decir, que la tranquilidad que te da el saber que siempre has hecho las cosas teniendo en cuenta lo que han dicho las administraciones, y fundamentalmente la tranquilidad que te da el haber hecho las cosas siempre siguiendo las recomendaciones, siguiendo los planteamientos, asumiendo los planteamientos de los propios servicios jurídicos municipales. El hecho de que la administración con competencia en materia de disciplina medioambiental, la Junta de Andalucía, nunca haya sancionado al Ayuntamiento de Nerja como responsable de una infracción administrativa de naturaleza medioambiental, nunca se haya puesto una sanción al Ayuntamiento de Nerja, yo creo que es un indicador significativo. ¿Que las cosas se pudieron hacer mejor? Indudablemente. En esta vida todo es mejorable, pero insisto, yo creo que un asunto que pudo y debió resolverse en el ámbito administrativo, si la administración con competencia hubiera actuado con mayor diligencia, probablemente hoy no estaríamos hablando del asunto que desgraciadamente nos ocupa. Bueno, pues seguiremos el avance de este proceso en los tribunales, iremos dando cuenta, por supuesto, de ello. Muchas gracias. Que esperemos termine también más pronto que tarde y además de forma satisfactoria. Como decía, muchas gracias por haber estado aquí en A Fondo, repasando la actualidad de Nerja. A ustedes les invitamos a que sigan con nosotros, porque tras una pausa vamos a seguir abordando otros asuntos de actualidad. Vamos a hablar de los presupuestos generales del Estado con representantes del PSOE y el Partido Popular, para que nos cuenten cómo afectan a la comarca de la Axarquía y a la provincia de Málaga. No se vayan. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. Seguimos en A Fondo. Tras la entrevista al alcalde de Nerja, José Alberto Armijo, vamos a hablar ahora de los presupuestos generales del Estado. Precisamente este viernes estábamos pendientes de qué iba a pasar con las cuentas que había propuesto el gobierno de Sánchez. El bloque de la derecha ha presentado una enmienda a la totalidad, pero las cuentas siguen por el momento su curso, ya que los socios de investidura del gobierno han permitido que puedan continuar con su tramitación. Hoy vamos a hablar de cómo afectan estos presupuestos a nuestro territorio, en particular a la comarca de la Axarquía, en general a la provincia de Málaga. Nos acompañan la vocal de la Ejecutiva Federal del PSOE, María Nieves Ramírez. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Y el diputado en el Congreso por la provincia de Málaga, Mario Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, estamos en un proceso importante para definir en qué se va a gastar el dinero público en el año 2023. Evidentemente vais a defender posturas diametralmente opuestas, ya lo estamos viviendo en estos últimos días. Además, los presupuestos son de esos momentos en los que se agudiza el debate, el enfrentamiento, siempre vais a estar en desacuerdo, sean las cuentas las que sean. Si os parece, vamos a empezar con una primera exposición de cada uno de vosotros. Vamos a intentar que las intervenciones no sean muy extensas para que podamos intercambiar más ideas. María Nieves. Perfecto. Bueno, pues sí, cada vez que llegan los presupuestos, como cualquier presupuesto, en este caso de los generales del Estado, pues al final se están marcando las prioridades por parte del Gobierno en la gestión, dónde va a invertir, dónde van los recursos y en este caso por parte del grupo socialista, por parte del PSOE, estamos satisfechos, estamos contentos con estas cuentas que se han presentado.
Y lo hacemos por una sencilla razón, porque las personas que nos estén viendo saben perfectamente que acabamos de salir de una pandemia, estamos sufriendo las consecuencias de una guerra, estamos en una crisis sanitaria, la inflación, y en este contexto de tanta dificultad por la que está atravesando nuestro país, pues las mejores cuentas que se pueden presentar son aquellas que van destinadas a la mayoría de la gente. ¿Y por qué digo esto? Porque 6 de cada 10 euros de este presupuesto va destinado a la gente, a reforzar el estado del bienestar. El estado del bienestar que se ha comprobado, se ha visto y se ha comprobado que es lo más importante y lo que funciona en los peores momentos. Lo hemos visto en la sanidad, educación, estado, ley de dependencia, pensiones, becas, todo esto va en estos presupuestos donde lleva la mayoría, el peso, los presupuestos que se presentan, estas cuentas que se presentan por parte del Gobierno, como digo, para atender a la mayoría de la gente. Mario, el Partido Popular está siendo muy crítico con esta propuesta de presupuestos. El principal grupo de la oposición, sea cual sea, siempre lo es, pero en este caso estáis criticando con mucha dureza los presupuestos. Hombre, yo creo que tenemos muchos fundamentos. Ha descrito efectivamente un panorama muy incierto, con una crisis que está afectando a todo, que está parando la economía, que está disparando los precios, y los presupuestos debe ser precisamente la principal medida para luchar contra todo eso. Sin embargo, el Partido Socialista lo que está haciendo es gastar sin sentido, con simplemente un fin en la cabeza, que es que hay elecciones ahora autonómicas y municipales, pero no se plantea realmente si estos presupuestos van a solventar el problema tan grave que tiene el país. Tenemos una falta de competitividad, tenemos una inflación disparada y no se están tomando medidas reales para atajarla. La única solución que se le ocurre al Gobierno es incrementar la carga impositiva, o sea, recaudar más. O sea, cuando hay menos dinero en el mercado, cuando la gente tiene menos capacidad de gastar, la solución que se le ocurre al Partido Socialista es subir más impuestos. ¿Para qué? Para, primero, te cojo el dinero del bolsillo y luego te lo devuelvo vía subida de las pensiones, otro devuelvo vía subida del salario mínimo interprofesional, etcétera. Cuando quizá lo más interesante sería, en vez de hacer esa operación, que en el circuito de te cojo el dinero y luego te devuelvo una parte, algo queda siempre en el camino, y lo más importante de todo, no se ponen medidas reales para reactivar la economía. A este ritmo no tendremos mucho más que repartir, porque si lo único que se nos ocurre es sablear a la clase media trabajadora y sablear a las pocas empresas que aún siguen abiertas, en los siguientes presupuestos que vendrán no sé quién es el que van a pagar. Eso, por lo tanto, es un tema de concepto. En vez de tomar medidas básicas como, vamos a ver, si la cesta de la compra está en el 14,5%, o sea, lo que compramos en el supermercado, y las pensiones solo van a subir un 8,5%, ya tenemos una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. También las pensiones de los funcionarios van a subir, pero no lo suficiente. ¿No sería más inteligente bajar los productos básicos de la cesta de la compra, el IVA? Es sentido común. ¿Para qué quieres recaudar ese dinero para luego devolverlo? Porque en ese transcurso, insisto, subimos más todavía la inflación. No estamos solucionando nada. Lo que estamos provocando son problemas a corto y a medio. Por eso no podemos estar satisfechos con estos presupuestos, porque solo tienen una mentalidad: anunciar gasto. No hay que darle a la gente el dinero que previamente le has cogido. Lo que hay que hacer es dejarle el dinero a la gente en el bolsillo para que la economía siga creciendo. Si no, estamos haciendo pues un mal negocio. Bueno, con esa primera exposición que habéis hecho los dos, evidentemente, entráis ya en la primera parte, que es más gasto público o menos impuestos. Bueno, es que me sorprende que en esta primera exposición, donde al final estamos defendiendo nuestras cuentas, cada una desde su punto de vista, no ha nombrado el estado del bienestar en ningún momento. Y por eso digo, lo mismo es que le suena a chino que el Gobierno en los peores momentos esté invirtiendo en quien más lo necesita, porque es que en Málaga estamos en el ranking de listas de espera en la sanidad, recortando en líneas de educación pública. Yo entiendo que a ustedes no les importe hablar del estado del bienestar, pero a los socialistas nos importa y mucho, mucho hablar de la ley de dependencia, porque ¿no os parado a pensar cómo era la vida de la gente antes de tener un derecho como la ley de dependencia? ¿No os parado a pensarlo? Porque yo, como trabajadora social, como profesional que soy de la materia, puedo decir que le dimos un salto de calidad y dignidad a la familia, pues en estos presupuestos se refuerzan con diferencia a los últimos de Mariano Rajoy en un 150%, se incrementa, es decir, se está haciendo una apuesta importante por atender a la mayoría de la gente.
y se habla del gasto y hablan del estado del bienestar como un gasto, cuando es una inversión que se está haciendo para mantener, como digo, a la mayoría. Y estamos en un momento de incertidumbre, por supuesto, ya lo he explicado antes, pero es que además hay que recordar que todas las medidas que se han puesto en marcha, los ERTE, las ayudas a los autónomos, es decir, tú sales a la calle y no te cruzas por una persona que no se haya visto beneficiada de alguna medida puesta en marcha por el Gobierno de España. Y a todas esas medidas, a todas, el Partido Popular ha votado en contra. Ha votado en contra de todo lo que viene a beneficiar al máximo a la gente. Por eso digo que tenemos prioridades muy distintas. A la vista está que habla de gasto cuando yo hablo de inversión en educación, en sanidad, ley de dependencia, en todo lo que sostiene las clases medias y trabajadoras de este país. Mira, el discurso se os cae desde el momento en que toda la carga impositiva que habéis subido durante todos estos años son para toda la población, independientemente de la renta que tenga. Y precisamente las personas que menos tienen son los que más están sufriendo. Cuando se pone los impuestos de hidrocarburos de tal manera que la gasolina está por las nubes, ¿quién crees que está pagando la gasolina? Todas las personas, todos los españoles, al margen de lo que ganan. Cuando se decide poner un impuesto, como ejemplo, a los seguros, que lo puso el Partido Socialista el año pasado, lo pagamos todos los españoles, todos. Cuando se pone el impuesto a las bebidas azucaradas, lo pagamos todos los españoles, al margen de su ingreso. Cuando la electricidad está por las nubes, la pagamos todos los españoles, al margen de su ingreso. Y todas las medidas ustedes votan en contra, Sí, todas las medidas votan en contra. Que todavía tengo para seguir si es que el gobierno del todo lo que estamos haciendo. La receta del Partido Popular ya la conocemos. Y luego las cuando medidas estuvo Mariano Rajoy subió 50 impuestos. Solamente una idea. 50. Solo una idea. Y las medidas que saca el gobierno, primero para el año que viene, o sea, este año ya, olvídate, es para rentas menores de 21.000 euros. O sea, por lo visto, según el Partido Socialista, una familia que cobre 22.000 euros ya es rico, ¿no? Y hay que intentar que pague más que ninguno. Entonces, cuando decís que es que el Partido Socialista solo se preocupa por las clases menos pudientes, se miente, yo no he dicho porque eso. todos y cada uno de los impuestos que te digo, precisamente a quien más afectan son a las clases que menos salario tienen. Porque no es lo mismo una persona que tenga un salario de 100.000 euros y le suba la gasolina a 2 euros, que sinceramente no creo que lo note mucho, que una persona que gana 15.000 euros y le suba la gasolina a 2 euros. Ese sí lo está pasando mal. Entonces, las medidas de coger e inventarme ayudas a todo el mundo, eso sí, debajo de una renta, en vez de ir a la base a decir, oye, ¿cómo puedo hacer para que los precios no suban? Porque no hay impuesto más injusto que la inflación. Porque la paga todo el mundo al margen de su renta. Y el que tiene que pagar un 14,5% más en la cesta de la compra y cobra una pensión no contributiva, ese la está pasando mal. Si es que no aunque luego le suba al año Vamos a ir siguiente. completando el bloque de impuestos. Esa invención que dices de ayuda, al final es la que ha salvado a muchísimas Sí, las familias en esta 400 crisis. euros para comprar, para cultura, para el 18 ERTE, años, las está pymes, salvando muchas todo, familias. Pues todo esto, Precisamente te dicen, y ustedes habéis votado en contra de todo, precisamente Mario. te dice Es que la habéis familia, votado en contra de todo. Precisamente dice la familia, ¿para Yo qué te quieres escucho, darle 400 euros a mi hijo para cultura si no tengo dinero para llegar a fin de mes? Déjame que yo te he escuchado. ¿Entiendes por qué no tiene sentido? Déjame que yo te he escuchado, déjame a mí. Ustedes hablan de impuestos. Impuestos, lo que ha hecho en Andalucía, que es quitarle impuestos a los más ricos y después le pides al gobierno que venga a sufragar los gastos, porque yo creo que tengo que recordar que aquí en Andalucía, muy bollantes de recursos en sanidad y en educación no estamos, como para regalar dinero a unos pocos. Claro, es que ustedes la fórmula que tienen ya la hemos visto ahora que está de actualidad en el Reino Unido. Esa es la fórmula de ustedes que tienen. Y cuando ustedes llegan al gobierno, que es lo peor, que ya la gente tiene que saber cuál es la receta del Partido Popular cuando está en el gobierno, es subir los impuestos. Ustedes han subido más de 50 impuestos, el IVA, el IBI, todo. Pero es que además, cuando han venido reformas para bajarlos, ustedes han votado en contra. Ustedes han votado en contra de todo lo que viene a ayudar, y no a los que menos tienen, a las clases medias. A la mayoría de este país. Lo que pasa es que ustedes miran solo para una minoría y el Partido Socialista está defendiendo siempre a la mayoría, porque Andalucía está recibiendo más dinero que nunca de este gobierno, del gobierno de Pedro Sánchez, más dinero que nunca, y no son capaces de ejecutarlo. Eso es lo que está pasando, a día de hoy. Y ustedes prefieren postureo, titulares, el gobierno del gasto, de tal y cual, antes de asumir la realidad. Y es que el gobierno socialista está apostando
por todas las personas. Como le digo, sales a la calle y no te cruzas con una persona a la que una medida directamente le está beneficiando del Gobierno de España. Mario, vamos a ir cerrando este capítulo relacionado con los impuestos, con las solamente- medidas sociales, y vamos solamente a ir una entrando materia- en lo que nos fijamos siempre que vemos los presupuestos, en qué le va a caer a mi territorio, qué se va a hacer, qué no se va a hacer. Bueno, una frase para terminar. Lo que está haciendo el Partido Popular en las regiones donde gobierna es bajar los impuestos a todas las familias que no pueden llegar a fin de mes. Precisamente eso mismo lo está haciendo el Partido Socialista en aquellas comunidades donde gobierna. Falso. Te recuerdo que el PNV lo acaba de aprobar en el País Vasco con el apoyo de los socialistas. Cataluña, en el mismo caso. En Valencia lo está pidiendo vuestro presidente. Falso. Para que en No, Extremadura, igual. para que veáis Para precisamente que todo el mundo entiende eso, menos el presidente Sabe del pe- gobierno, Pedro Sánchez. Entrando sabe ya en perfectamente materia que no. provincial. Málaga es una de las provincias que más aporta a los fondos de recaudación del Estado. Alrededor, te digo de memoria, unos 1.700 euros por cada malagueño. ¿Cómo? Pues la actividad económica, a través del IVA, a través de los impuestos que pagamos, IRPF, etcétera, etcétera. Sin embargo, a la hora del reparto, Málaga se lleva 130 euros por habitante. O sea, de 1.700 que pagamos a 130. Eso nos coloca en el ranking de provincias. Si dividimos la inversión por número de habitantes, nos vamos al número 50 de 52 provincias. No es de recibo. Somos de los ciudadanos que más aportan al Estado y, sin embargo, somos de los ciudadanos, el número 50, que menos recibe del Estado en fondos de inversión para la provincia. No podemos estar contentos. Si nos centramos en comarcas, por ejemplo, como la Axarquía, pues tenemos proyectos muy interesantes que además le revitalizarían la zona desde un punto de vista económico, como puede ser el semienlace de la Caleta de Vélez, que sabéis que hay un proyecto muy interesante de un centro de transporte en esa zona, totalmente parado, porque el Estado no acomete la obra del semienlace. También en Torrox teníamos previsto, y hay un anteproyecto hecho por el propio ayuntamiento, para conectar el Morche con la autovía, que también le daría una salida muy importante a todos los vecinos de esa zona, que diariamente en verano están con unas caravanas kilométricas, y al mismo tiempo moveríamos la economía de la zona, puesto que sabéis que esto es una zona de concentración de mercado de frutas, al por mayor. Luego, nuestro principal activo, que es el turismo, pues nos encontramos que las playas siguen abandonadas en esta zona. Nos han hecho obras básicas de estabilización de las playas. Aquí, por ejemplo, en el espigón de Ferrara tenemos que terminar el segundo espigón. En los paseos marítimos tenemos pendiente en Nerja, que tampoco se han terminado. Y luego un tema importantísimo para esta zona, que es competencia del Estado, que está en el Plan Hidrológico Nacional, que es el agua. Estamos en una comarca que necesita agua urgentemente, y sin embargo el Gobierno está haciendo dejadez de funciones, porque en el Plan Hidrológico Nacional había un compromiso de construir una desaladora en la comarca de la Axarquía. Me vaya a Y ni un permitir, céntimo para ese son proyecto. muchos proyectos, muchas actuaciones, me vaya a permitir que el tema de agua lo saquemos de ese grueso de inversiones y lo debatamos aparte por la situación en la que está la comarca de la Axarquía. Marinieves, apuntaban muchas cuestiones que me imagino que además el Partido Popular va a presentar como enmiendas a los presupuestos, si no todas, algunas de ellas, proyectos que no aparecen en ese anexo de inversiones del presupuesto. Bueno, yo creo que cuando he empezado he intentado enmarcar en el contexto en el que estamos, y yo creo que no es a nadie se le pasa por alto saber en el contexto que estamos. Aún así, la provincia de Málaga recibe 220 millones de euros, es decir, el doble de lo que Mariano Rajoy presupuestó para nuestra provincia en los 2 últimos años de gobierno. Si Mario no está contento ahora, imagino que cuando Rajoy lo presentaba estaba que se arañaba, porque es que en aquel momento, digo, ahora el doble en inversión. Y por supuesto que hay muchas cosas por hacer en nuestra comarca. Y por supuesto que los socialistas los vamos a reivindicar, como lo hemos hecho siempre. Ese semienlace de la Caleta de Vélez, me consta que hay un compromiso adquirido y que va a ser una realidad. Y que además viene contemplado en la partida que hay de carreteras. Pero aún así me consta que el alcalde y el secretario general del PSOE de Vélez está reivindicándolo para que traiga su epígrafe. Y yo lo entiendo, porque al final todos defendemos nuestro municipio. Igual que cuando me hablas de anteproyecto, proyecto, de la salida del Morche, me tienes que permitir que me ría, porque da el caso que como portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Torrox, yo he pedido ver ese anteproyecto. Y lo que hay es una foto
una foto del alcalde, no hay absolutamente nada. Eso le sirve para cada vez que se presentan los presupuestos, que vengas tú, que venga antes Carolina, yo hagáis una foto. Pero real trabajo avanzado por parte del Gobierno del Partido Popular en Torró no hay absolutamente nada, nada. Y con respecto a los espigones, pues hay que decir que tenemos la suerte de que también se está trabajando en el espigón de Ferrara y que además va a ser una realidad más pronto que tarde, porque hay un compromiso y también viene recogido dentro de los presupuestos. Además, está el de Torró y está también el de Marbella. Muestra de ello es que el de Benalmádena ya es una realidad, se va a licitar y se va a ejecutar inmediato. En el momento que se saque el trámite este ambiental, serán una realidad. Y por eso tenemos que estar satisfechos. ¿Que tenemos que pedir más? Por supuesto, pero como digo, las inversiones están las directas y las indirectas. Y como digo, las indirectas, que son las pensiones, la sanidad, la educación, 280 veces más que lo que invertía el Partido Popular en nuestra provincia, que creo que es para estar satisfechos, como digo, enmarcando en un contexto difícil y de incertidumbre como el que estamos, porque a nadie tampoco se le pasa por alto que en Málaga se ha invertido mucho y que los socialistas hemos invertido muchísimo en la provincia de Málaga, y muestra de ello nuestro aeropuerto, el puerto, la estación María Zambrano, todo esto apuestas firmes que siempre hemos defendido los socialistas. Mario, quería sacar de este debate de lluvia de proyectos el agua, por la situación en la que estamos, porque además se ha convertido en un tira y afloja entre unos y otros si las competencias son del Estado o son de la Junta de Andalucía. De hecho, esta mañana tú reivindicabas en una rueda de prensa en Belén, Málaga, que es el Gobierno de España quien tiene que asumir la financiación de la desaladora de la Sarquía. Pues muy simple, mira, hablaba de compromiso y que yo entiendo que sea tan optimista mi compañera, pero claro, cuando vienen los cargos del PSOE y del Gobierno a presentar proyectos a la provincia de Málaga, concretamente a la Sarquía, y dicen en febrero que en verano estaría, en verano que estaría en octubre que estará el año que viene, y ahora que sea una realidad en un breve espacio de tiempo, pues yo tengo que decirle que los compromisos se demuestran poniendo los epígrafes en los presupuestos. Y no está. Lo siento, no está. No está. Yo entiendo que tú crees que se va a hacer, pero yo te digo que no está. Tenéis la oportunidad ahora en las enmiendas que vamos a presentar que todos estos conceptos aparezcan. Espero que el Grupo Socialista vote a favor de las enmiendas que hemos presentado. Lo que tienen que hacer ustedes es votar a favor de los presupuestos. Lo que tienen que hacer es votar a los presupuestos. No podemos votar a favor. Lo que tienen que hacer ustedes es votar a los presupuestos y no votar sistemáticamente a todo. Y además yo lo decía antes, digo, hay un compromiso y se va a cumplir. Ustedes de compromiso y de venir a prometer cosas a la comarca de la Sarquía, estamos cansados, porque todavía estamos esperando la autovía del agua que nos anunciaba Bendodo, o la nueva Sarquía que nunca llegaba. Es decir, que ustedes, de venir cargos del Partido Popular a proponer aquí a la comarca de la Sarquía, conocemos un rato. Nos queda poco tiempo. Pues digo, yo estoy más tranquilo. Vamos a intentar aclarar un poco el tema del agua. Yo y los malagueños estaríamos más tranquilos si en vez de que nos lo garanticen, lo pongan en los presupuestos. Entonces sí que estoy tranquilo. Mientras tanto, lamento mucho, no puedo creerte, porque la realidad va en contra de los anuncios que lleváis haciendo sistemáticamente. Competencia. Existe lo que se llama el Plan Hidrológico Nacional. A todos nos sonará, porque es un proyecto que lleva muchos años coleando, que tenía múltiples inversiones de todo tipo, y que cuando llegó Zapatero, recordad, se lo cargó. Las principales actuaciones, recordad los famosos trasvases, que había allí polémica entre unas comarcas, entre unas regiones y otras, pero el Plan Hidrológico Nacional era mucho más que el trasvase del Ebro. Había una cantidad de inversiones para garantizar el suministro de agua en toda España. Y gran parte de esas inversiones aún están reflejadas en el plan. Una de esas inversiones, que es la que nosotros defendemos como prioritaria, es la desaladora de la Sarquía. Es una comarca que tiene una gran dependencia del agua, porque su economía está basada precisamente en la agricultura de forma prioritaria y también en el turismo, y no podemos permitirnos que ni haya agua para consumo, por lo tanto el turismo se nos caería entero con todo lo que supone económicamente, y si encima no podemos regar, pues se nos caerá también la segunda inversión que tenemos importante en la comarca, que es todo el tema agroalimentario. Esos son los compromisos que estaban. ¿Qué ha pasado? Incluso años atrás se hablaba de que el gobierno iba a acometer el proyecto. ¿Qué ha pasado? Que entre medias hay una iniciativa privada promovida precisamente por agricultores para hacer una desaladora privada. Y el gobierno ha dicho, bueno, pues si lo van a hacer los privados, me escaqueo y no lo hago. Pero no puede ser. Sí. Nosotros decimos, hay un compromiso firmado en el Plan Hidrológico Nacional. No podemos dejar algo tan importante como es el agua de todos en manos de empresas privadas, y más un partido que se autojacta de ser defensor del servicio público y está dispuesto a dejar el suministro de agua básico de la Sarquía en manos de un proyecto privado.
Marineve dice que no es así. Bueno, yo lo que voy a decir es que... ¿Dónde está el dinero? No, lo Así que de yo estoy fácil. diciendo es muy fácil. ¿Dónde está el dinero? Te vas al plan hidrológico, vete a la cuenca, vete al artículo 50 del Estatuto de Autonomía, competencias en materia de agua, Junta de Andalucía, ni el 20% de las obras que tenía que tener acometida la Junta de Andalucía las tiene hechas. Es más, es que ustedes están mintiendo, ustedes mienten descaradamente a los agricultores y yo creo que ya no están en un momento como para que se les tome el pelo. El otro día en sede parlamentaria la propia consejera afirmó que estaba llevando el doble de agua que está llevando a la comarca y la gente sabe que eso es mentira, que no está llegando el agua que estaba diciendo la señora Crespo en sede parlamentaria. Es que ustedes prometieron la autovía del agua y no hay absolutamente nada. Es que ustedes no han hecho lo que tenían que haber hecho en todo este tiempo. Es que vuestra presidenta del Partido Popular y delegada del Gobierno vino aquí a mi municipio en el mes de noviembre mandando un mensaje tranquilizador a los agricultores de que no iba a faltar agua. Pues que se lo diga a esas comunidades de regantes que tienen el grifo cortado, que se lo diga, que se lo explique. Y ahora vas tú y le cuentas la historia esta de que el PSOE quiere privatizar la desaladora. La realidad es que ustedes tienen competencia porque se lo marca el Estatuto de Autonomía. Y esto no están haciendo absolutamente nada en materia de agua. Y tenemos un problema, lo tenemos ya. La agricultura y el turismo son pilares fundamentales para la economía de nuestra tierra. Y la Junta de Andalucía lleva con titulares y postureo 4 años. Y ya no se aguanta ni un año más de tanto postureo. Lo que hace falta es ponerse a trabajar. Y es fácil. Si además la Junta de Andalucía no es capaz de asumir sus competencias, que las delegue al Gobierno central, que las delegue, porque a la vista está de que parece que teniendo todas las competencias que tiene en materia de agua, ni el 20% de las obras ejecutadas están a día de hoy. Bueno, pues nos estamos quedando sin tiempo. Si os voy a Dos dar mensajes muy 30 segundos para que vayáis cerrando cada uno de los dos. Dos mensajes muy simples. Uno, la gestión de los fondos europeos de reconstrucción, 140.000 millones está en manos del Gobierno. El incremento de recaudación, 27.000 millones, está en manos del Gobierno. Y la compañera del PSOE dice que el agua y los problemas de agua de la comarca, que lo haga la Junta con sus recursos. Y yo pregunto, ¿para qué están los fondos del Estado si no para cosas de emergencia como esta? Si crees que el discurso del PSOE con eso arregla algo, mal. El problema del agua se arregla con dinero, se arregla con inversiones y se arregla con los fondos europeos que para eso están. Echarle la culpa a otro y no poner de tu mano, con eso no conseguimos nada. Y los regantes precisamente saben que las pocas actuaciones que se han hecho en materia de agua las ha hecho la Junta de Andalucía. Dime una sola que haya hecho el Gobierno central. Una, yo no conozco ninguna. Bueno, todo el agua que está llegando a día de hoy a la Sarquía vienen de las gestiones de los gobiernos anteriores socialistas. Anda, ustedes tendrían que demostrar... Estamos terminando. Ahora No da lugar ya. Termino yo. Bueno, yo al final lo que quiero dejar el mensaje es muy claro, que el Gobierno socialista está dedicado exclusivamente de cuerpo y alma en atender las necesidades de los ciudadanos. Y solo pido una reflexión, que piense la gente que nos está viendo cómo sería esta crisis gestionada por un gobierno del Partido Popular. La última crisis que gestionó el Partido Popular fueron recortes, recortes y más recortes. Yo creo que la gente tiene memoria y sabe que se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte del Gobierno de España para mantener el estado del bienestar, pero también para que venga a nuestra comunidad autónoma más dinero que nunca. Marineve Ramírez, muchas gracias por estar en A Fondo, defendiendo los presupuestos generales del Estado, explicándole a nuestros telespectadores qué es lo que nos va a tocar de esa tarta. Mario Cortés, muchas gracias también por estar en A Fondo. Evidentemente eran dos posturas diametralmente opuestas. Bueno, ahora en la enmienda veremos realmente quién apuesta por qué. Bueno, pues queríamos aclarar un poco hoy en A Fondo qué propone cada uno de los dos grandes partidos de nuestro país en esos presupuestos, qué propone el Gobierno y qué reivindica el principal grupo de la oposición. Con este debate entre Marineve Ramírez y Mario Cortés cerramos hoy nuestro programa. Muchas gracias por haber seguido ahí y sigan en la sintonía de 101 Televisión. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Sarquía, patrocina este programa.